Bueno, este instrumento es un multímetro analógico o tester analógico también que se le llama muchas veces, con el cual podemos hacer diferentes mediciones eléctricas, ¿ya? Podemos medir voltaje, resistencia, corriente, entre otras opciones que podría tener algún otro instrumento. Primero, vamos a identificar las diferentes escalas que tenemos y también que tenemos en la pantalla del mismo. Tenemos, por ejemplo, que acá podemos medir resistencia. Hay varias escalas, en un momento vamos a revisar eso. Y tenemos también que podemos medir corriente, en este caso corriente continua, como pueden ver en miliamperes, voltaje continuo, ¿cierto? Y además voltaje analógico, voltaje, perdón, alterno, ¿ya? También, obviamente, en su estado apagado lo dejaríamos ahí. Y que vamos a ver también la pantalla del mismo. Ustedes pueden ver que tenemos un montón de escalas y en un principio podría parecer medio extraño o quizá complicado identificarse, ¿ya? Pero tenemos que tener en cuenta que para cada una de las mediciones vamos a tener en cuenta algunos de nuestras escalas. Para medir resistencia, por ejemplo, vamos a medir, supongamos en esta escala, tenemos que mirar acá arriba. Acá parte el 0. Parte el 0 y acá tenemos infinito, que sería una resistencia muy grande ya, o sea, no infinito obviamente. Y para medir lo que son las tensiones, ¿cierto? Y las corrientes, ambas, vamos a medir las escalas centrales, estas que están acá, miren. Parten desde el 0, vamos a ver que están avanzando acá hasta el 10, hasta el 50 y el 250. En un momento vamos a revisar cómo hacemos la medición y cuál de las escalas vamos a mirar dependiendo del caso, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es medir resistencia con el multímetro analógico. Para eso vamos a usar cables, ¿ya? En particular nosotros vamos a usar estos que son cables banana caimán. La parte de banana es esta, donde es la que nosotros vamos a tener para ocupar, o para en realidad para conectar acá, estos conectores que tenemos. Y el caimán es con la cual nosotros vamos a hacer la medición en el circuito. Entonces nosotros podemos dejar esto conectado en algún lugar y no se va a mover, ¿ya? Porque si se llegara a mover podríamos tener una medición errónea. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces para medir resistencia en particular con este instrumento? Fíjense que tenemos varios conectores, no vamos a usar el de salida o output, ¿ya? Vamos a usar este común que va a corresponder al negativo y ese que va a corresponder al positivo. En particular, para la medición de resistencia no es necesario que yo, por ejemplo, me preocupe de poner, supongamos, el positivo acá y el negativo acá, porque en realidad va a dar exactamente lo mismo si yo mido resistencia. Sin embargo, es una buena práctica que nosotros nos acostumbremos a eso porque podría afectarnos al momento de medir corriente o tensión, ¿ya? Así que lo vamos a conectar así. ¿Qué hacemos ahora? Antes de realizar la medición de resistencia, vamos a calibrar el instrumento. Entonces, bueno, un momento antes vamos a seleccionar alguna de las escalas. Ustedes pueden ver ahí que tenemos por 10K, por 1K, por 100, por 10. Yo voy a poner, por ejemplo, por 100, ¿ya? Luego, está en por 100 ahora, voy a juntar los caimanes. Fíjense que se movió la aguja, ¿cierto? Podemos ver entonces que no está precisamente en el 0. De hecho, no está precisamente en el 0. ¿Qué puedo hacer entonces? Ajustarlo acá, miren, con esta perilla. Y yo diría, para evitar el error de paralaje, mirarlo justamente de frente. Ustedes ahora en la cámara no lo están viendo de frente, pero yo lo estoy viendo y lo vamos a ajustar, ¿ya? Y ahí, según como yo lo veo, estaría en 0, ¿ya? Algo muy importante al momento de medir. Ustedes, probablemente no se vea tan bien en el video, pero acá deberían ver que hay un espejo justamente bajo la escala. ¿Para qué sirve eso? Sirve para que cuando yo esté midiendo y lo esté mirando de frente, yo no debería ver el reflejo de la aguja en particular. Porque si yo veo el reflejo implica que estoy mirándolo de lado. Por ejemplo, si yo lo pusiera así, vería el reflejo, ¿ya? Para eso nos sirve. Ahora, con eso ya ajustado yo puedo realizar la medición, pero quiero que se fijen en lo siguiente. ¿Qué pasa si yo muevo ahora la escala? Miren, como que se corrió un poco. Ahí ya se corrió mucho, ¿cierto? Entonces cada vez que yo cambie la escala debería ajustar nuevamente el 0. Yo lo voy a mirar de frente a cómo estoy yo. Y según veo por ahí estaría en 0, ¿ya? Y ahí recién yo podría medir. Supongamos que yo quisiera medir algún resistor, lo podría hacer, ¿ya? Yo en particular lo voy a dejar acá, miren. En 100X se corrió, ¿cierto? Lo voy a ajustar nuevamente, espérenme. Y por ahí está en 0. Voy a medir un resistor de los que tengo acá. Mágicamente aparecen todos estos resistores. Acá tenemos los resistores. Y quizá no se ve tan bien en el video, pero les vamos a poner una imagen en la cual ustedes pueden ver que el resistor cuenta de varias franjas, ¿ya? Las franjas del resistor me va a indicar finalmente el valor que tiene y además la tolerancia. En particular,
¿qué podemos decir para este caso? Tenemos que este resistor tiene amarillo, tiene violeta, tiene rojo y tiene dorado, ¿ya? Probablemente no se vea tan bien los colores, de hecho incluso viéndolo directamente en el mundo real, por decirlo así, cuesta verlo, ¿ya? Yo les puedo adelantar por ahora que este resistor tiene un valor de 4,7 kilos o 4700 ohms, ¿ya? Vamos a medir si es que efectivamente nos da un valor cercano a lo que debería ser, ¿ya? Voy a mover un poco los otros resistores y vamos a medir, ¿ya? Claramente ahí se fue de nuevo a infinito. Ya, vamos a medir ahí y quiero que se fijen bien qué nos está dando. Y ahora nos está dando, de hecho, un poquito menos de 50, ¿cierto? De hecho, como yo diría que como 45, si nos fijamos en la escala que aparece acá arriba, ya. No sé si ustedes la alcanzan a ver bien. ¿Eso qué significa? Significa que son esos casi 50, yo diría 45 por 100, me daría el valor que corresponde, aproximadamente unos 4500. Deberíamos medir 4700, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que como en realidad estoy midiendo casi en este extremo de la escala, el valor que yo voy a tener va a estar sujeto a mucho error, porque en realidad tengo tan poco espacio para discernir si es que efectivamente son, por ejemplo, 45, 47, 48. Va a ser difícil de medir. Yo debería tratar siempre de medir, en el caso que esté viendo resistencias, por este rango, porque ahí tengo mucho más espacio, ¿ya? Así que vamos a ajustar ahora nuevamente nuestro instrumento para ver si es que podemos tomar una medición más apropiada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo podríamos poner en 1K. Vamos a ver si nos cambia. Voy a ajustar, recuerden, como moví la escala, el 0, que ahora me quedó un poco corrido. De hecho, me parece que está bien. Ya, lo vamos a dejar ahí, en 0. Y vamos a medir de nuevo, ¿ya? Yo voy a conectarlo. Y vamos a tener acá. Se fijan que ahora se movió la aguja no está en los 50, está como, yo diría 4, sí, como cerca de 4,5 nuevamente. Pero como son 4,5 por 1 kilo como aparece acá, ahí sí lo pueden ver, sería efectivamente un valor cercano a lo que nosotros deberíamos medir, ¿ya? Claramente este instrumento igual comete algún error, tenemos tolerancia también de los resistores, que para este caso debería ser más o menos de 5%, ¿ya? Pero ese es el método que nosotros seguimos para hacer las mediciones con los resistores. Bueno, entonces ahora vamos a revisar cómo podemos trabajar con el multímetro digital. A diferencia del multímetro análogo, el multímetro digital posee una pantalla en donde se nos van a mostrar los números de manera digital, de ahí el nombre. Entonces, para nosotros poder encender el multímetro digital, tenemos dos opciones. O puede tener un botón acá, que va a decir por lo general Power, o algunos también se van a poder encender a través del selector de escala. ¿Okay? En este en particular se enciende con el botón y vemos que ahí aparece mostrada la medición. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos una serie de escalas acá que dependiendo del multímetro van a ser de diferentes cosas que tenemos para medir. En este caso tenemos para medir resistencia, tenemos para medir corriente alterna, voltaje alterno, voltaje continuo, o tenemos también para medir temperatura o frecuencia, entre varias otras cosas. Nosotros nos vamos a enfocar en poder medir lo que es resistencia, en poder medir lo que es voltaje y corriente por ahora de manera continua. ¿Okay? Entonces, tenemos que fijarnos que también el multímetro digital tiene aquí 4 conectores. Está el conector COM, que por lo general es el conector a tierra y que es el cable negro. ¿Okay? Y dependiendo de lo que nosotros queramos medir, tenemos que conectarlo en alguno de estos 3 agujeros, ¿ya? Y esto es muy importante porque si ustedes quieren medir, por ejemplo, resistencia o voltaje, tienen que conectar el cable rojo en su parte de caimán, en su parte de banana, en este agujero. Pero si ustedes quieren medir corriente, deben cambiarlo hacia este, y si quieren medir una corriente más alta deben cambiarlo sí o sí a este agujero. Ahora vamos a revisar cómo podemos medir resistencias con el multímetro digital. Lo primero que debemos hacer es encender el multímetro y ubicar la escala de resistencias. Entonces, para medir resistencia primero tenemos que ubicar el común, que por lo general es el negro. Recordemos que al medir resistencia no es necesario tener esta precaución, pero sin embargo es una buena práctica para que después al momento de medir voltaje o corriente no tengamos ningún inconveniente. Y luego de estos 3 conectores que nos quedan tenemos que identificar cuál de ellos tiene el símbolo de resistencia. En este caso el que está inmediatamente a la izquierda del COM, por lo tanto ahí conectamos la otra parte del banana. Y lo que hacemos es con nuestros conectores Caimán lo conectamos directamente a la resistencia. En este caso esta resistencia
Ahora en 2 megas nos dice, ah, mira, ahí tengo una medición que vendría siendo 0,004 megas. O sea, ya puedo aproximarme un poco al valor de la resistencia, pero la idea es que yo represente la mayor cantidad de dígitos en la pantalla. Por lo tanto, bajo nuevamente en la escala, uno más, y ahora ya tenemos una medición de 4,6. Si bajamos una vez más, ahí ya nos está arrojando una medición de 4,62. Ahora, ¿cómo sé yo hasta qué escala tengo que bajar? Porque si yo vuelvo a bajar una escala más, me arroja un valor de OL. ¿Qué quiere decir? Que se sale de la escala. Quiere decir que el máximo valor que tenemos en nuestra resistencia es menor que el valor de la resistencia. Por lo tanto, nosotros nos quedamos con esta escala y podemos decir que esta resistencia mide 4,62 ohm. Ahora lo que vamos a hacer es armar un circuito. Para eso nosotros vamos a trabajar en un protoboard. Ustedes se podrán preguntar qué es un protoboard, ¿ya? Quizá algunos ya lo han ocupado. En particular es un dispositivo, o en realidad este implemento que tienen acá, que nos permite unir nuestros elementos sin mediar cable o la menor cantidad de ellos mismos. Pueden ver que hay un montón de perforaciones aparentemente, y en realidad lo que tienen que pensar ustedes es que ocurre lo siguiente dentro del protoboard. Primero hay conexiones que están por debajo. Supongamos, toda esta línea que está acá, más a la derecha, toda esa línea está unida. Esa línea que está acá también está unida, ¿cierto? Acá también, ahí hay una separación. Y además tenemos que estas líneas que están acá también están unidas, miren. Todo esto así está unido. Cuesta imaginárselo, nosotros le vamos a poner una imagen acá para que ustedes lo puedan ver y entiendan que cuando queramos armar un circuito, nosotros, por ejemplo, supongamos que yo tengo un resistor acá. Si yo tengo un resistor conectado acá y voy a poner otro punto acá, yo si quisiera formar un circuito con otro, supongamos, vamos a poner otro acá, esos dos resistores están unidos. ¿Cómo? Se podrían preguntar. Porque en realidad hay una conexión que está por debajo que los une, ¿ya? Entonces estaría cerrándose el circuito ahí. Si yo, por ejemplo, colocara otro resistor, digamos acá, voy a ponerlo ahí, ahí, nuevamente, bueno, ahí no en realidad, vamos a ponerlo acá, ahí sí, ¿sí? Ahí nuevamente estarían unidos, porque existe una línea que los conecta por debajo. Y si yo pongo esto, por ejemplo, acá, tendría un circuito serie listo para que nosotros le conectemos la fuente. Ya, lo voy a poner en este ángulo para que lo vean mejor. Luego, si yo pusiera, por ejemplo, la fuente positivo acá, negativo acá, debería circular una corriente eléctrica a través del circuito, ¿ya? Y estaría cerrado. ¿Se fijan que no usé ningún cable? Esa es la ventaja que nos da el protoboard. Como ustedes pudieron ver ya en la imagen, se pueden imaginar cómo está conectado. Sin embargo, algo que queremos remarcar también es que es muy recomendable que al momento que nosotros armemos un circuito, tratemos de replicar lo más posible el circuito real, porque así es mucho más fácil analizarlo y es menos probable que ustedes cometan errores, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a trabajar con este circuito y vamos a medir tensiones y corrientes. Para poder obviamente alimentar nuestro circuito, entregarle energía en definitiva, necesitamos una fuente de poder. Hay diversos tipos. Nosotros a veces en otras partes del curso vamos a usar unas fuentes negras que permiten seleccionar diferentes valores de tensión. En este caso vamos a trabajar con esta fuente que tenemos acá. Vamos a levantar un poco, que es un poco pesada la fuente, y de hecho un poco antigua, donde tenemos varios controles, ¿ya? ¿Qué vamos a ocupar nosotros en específico? Para este circuito vamos a usar la fuente de 5 volts, ¿ya? Que vamos a tomar entonces este como positivo y este como negativo. Claramente ustedes pueden ver que tenemos otros valores como de menos 12 y más 12, hay un botón encendido y otros interruptores. De momento no se preocupen de eso, ¿ya? Nosotros solamente la vamos a encender y vamos a usar, el positivo acá, ¿cierto? Para los 5 volts y acá el negativo. Voy a tomar entonces cables banana caimán. Vamos a poner la fuente, que como les digo está un poco pesada. Y vamos a conectar los cables. Voy a poner el negativo y el positivo. Como les comentaba yo, negativo acá. Voy a dejar el cable por acá. Ahí, positivo. Ya, y de ahí no lo vamos a mover más, ¿ya? De momento. Y tenemos lista nuestra fuente. Miren, acá están los cables. Voy a mover un poco el circuito. Yo por si acaso lo había desconectado y lo volví a conectar ya, así que si ven alguna diferencia en las conexiones, debería ser muy leve ya, pero en principio el circuito se mantiene ya. De todas maneras lo que nos interesa es más que nada es poder medir ahora tensión y corriente ya. Como estamos trabajando para este caso con nuestro multímetro analógico, vamos a tener en cuenta lo que vimos acerca de las escalas, ¿ya? Que se refiere a cómo vamos a ir trabajando nosotros con el tester analógico en este caso.
¿Qué nos falta? Nos falta conectar los cables, ¿cierto? Con cuales vamos a medir tanto tensión como corriente. Vamos a conectarlo acá, negativo, positivo. Quiero que ustedes se fijen en esto. Miren. Tenemos la fuente, ¿cierto? Tenemos acá los cables para medir. Yo voy a dejar de momento todo por acá. Vamos a dejar por acá. Ahí, podemos correr un poco la fuente. Y voy a conectar el circuito. Fíjense que no la he encendido todavía. Es una muy buena práctica que nosotros, mientras no estemos tomando mediciones, tengamos la fuente apagada. Claramente estas tensiones no son altas. Sin embargo, en el futuro no podría estar trabajando con una fuente mucho más grande y se podría producir algún accidente, ¿ya? Así que es una buena práctica eso. Yo voy a conectar acá, por ejemplo, el negativo y acá el positivo. Y el circuito estaría cerrado, miren. Vamos a ver, voy a mover un poco estos cables para que no se nos desordenen. Tendríamos el positivo de la fuente, ¿cierto? La corriente va a salir de la fuente, se va a venir por acá, va a entrar al circuito, va a dar la vuelta, va a salir por el negativo y va a volver a la fuente. Y ahí está la circulación de corriente, ¿cierto? Que nos va a entregar esta fuente. Algo importante y quizás ustedes se están preguntando, ¿por qué no conecté ahí? Quizás sería más simple, ¿cierto? Ese negativo y ese positivo. Pero ocurre lo siguiente, que en realidad no existe ninguna conexión eléctrica entre estos dos bornes y el protoboard. Para poder usarla yo tendría que poner, por ejemplo, un cable acá, enrollado y conectado en algún punto. Por lo general se conecta en estas líneas para tener separadas bien lo que es el negativo, por ejemplo el positivo, ¿ya? Pero como no hay nada conectado, no podría simplemente conectarlo porque quedaría en el aire, por decirlo así, la fuente, ¿ya? Así que, por si acaso tenían la duda. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la medición de tensión. Así que una buena práctica también al momento de realizar mediciones con los instrumentos es configurar previamente qué escala voy a usar y qué voy a medir finalmente, ¿ya? En este caso queremos medir tensión, ¿cierto? Yo voy a tomar valores que van a ser relativamente pequeños si lo tomamos en cuenta que vamos a usar los 5 volts, ¿cierto? Así que yo voy a poner de momento la escala de 10 en volt continuo, ¿ya? Direct current significa ese DC, ¿ya? Tengo esto listo para poder medir. Me falta, ¿qué cosa? Encender la fuente. Voy a encenderla. Voy a encenderla por acá para que se vea bien. Fíjense que se encendieron las luces, ¿cierto? Eso indica que está correctamente funcionando. Voy a, de momento, dejar acá el instrumento y voy a conectar. Voy a medir, por ejemplo, la tensión entre este terminal. Miren, lo voy a poner por acá. Entre ese punto. Vamos a poner el cable ahí. Y este punto. ¿Qué debería medir acá yo? Debería medir los 5 volts, ¿cierto? Pero como les decía yo al principio, como que tengo un montón de escalas, ¿cierto? De repente puede ser medio raro, ¿ya? Pero recuerden, siempre para trabajar con estas escalas, por ejemplo, de voltaje y de corriente, lo que tenemos que hacer con este instrumento en específico es fijarnos en el número que estamos usando para la escala. ¿Cómo así? Podrían preguntarse. Fíjense que acá tenemos un 10. Si yo tengo un 10, tengo que fijarme en esta escala siempre, pero mirar los números que aparecen acá. Fíjense que el número final es 10. Eso quiere decir que la medición que estoy tomando ahora, donde tengo la aguja por acá, ¿cierto? Deberían ser 0, 2, 4, 6, 8, 10. Yo veo que ahí está por el 5, ¿cierto? Creo que es ligeramente inferior, ¿ya? Recuerden que para medir tendríamos que fijarnos en no tener error de paralaje. Voy a girarlo un poco para verlo bien. Y de hecho me da la impresión que es un 4,8, 4,80 y algo, ¿ya? Muy cercano a 5. Es importante tener en cuenta que las fuentes no nos entregan muchas veces el valor exacto que nos están diciendo. Puede que nos entreguen un poquito más, un poquito menos, por lo general un poquito menos. Pero está dentro del rango aceptable, ¿ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que yo midiera con otra escala? Midiera, por ejemplo, con la escala de 2,5. Miren lo que va a pasar acá. Se fue al máximo, ¿cierto? Claro, porque quedamos fuera del rango. Si yo quería medir 5 volts y estoy midiendo con la escala que pone, por ejemplo, que toma como máximo el 2,5, me voy a salir, ¿ya? Así que no debería hacer eso. ¿Qué pasaría si yo midiera con la escala de 50? Con la escala de 50, esto es importante, yo debería fijarme, como vimos en el video previo, en la escala que está acá. Fíjense que va de 0 hasta 50. ¿Ya? De 0 a 50. ¿Y dónde estaría entonces el voltaje que yo quiero medir? Estaría por acá, porque estamos hablando de que si esos son 50 volts, acá tengo 40 volts en esa línea, acá tengo 30, ahí 20, ahí 10, debería estar por ahí, ¿cierto? Justo entre la mitad entre 0 y 10. Estoy mirando la del medio, ¿cierto?
Y claramente ahí sería difícil discernir. Yo tengo que tratar de siempre realizar las mediciones, ojalá al medio, porque tengo mucha mayor posibilidad de discernir qué valores son. En este caso, como les decía, medimos la de 10. También otra duda que podrían tener es, ¿por qué no ajusté la perilla acá para el 0 ohm? De hecho, como me dice que son 0 ohm, en realidad eso se aplica únicamente para cuando mido resistencia. Cuando yo mido tensión, ahí sí puedo moverme de escala y no hay inconveniente. ¿Ya? El único detalle que tengo que tener en cuenta es directamente cuál es la escala voy a estar mirando. Y para recordarlo, fíjense que el número que está ahí, si es 10, 50 o 250, ¿me influye en qué? Me influye en el hecho de que si yo estoy usando, por ejemplo, una escala, pensemos la escala de 1000, ¿yo cuál voy a mirar? Ahí no está el 1000. Tengo que fijarme cuál es el número más parecido. Voy a mirar la de 10. Pero ese ya no va a ser 10, sino que sería 1000, ese sería 800, 600, 400, ¿cierto? De la misma forma, si yo, por ejemplo, midiera la escala de 0,5, para una tensión más pequeña, que no sería el caso que tenemos ahora, yo tendría que fijarme en cuál. ¿En 250? ¿En 10? No, de hecho, debería mirar, si estoy en 0,5, la de 50, pero ya no serían 50, sino que serían 0,5, ¿cierto? Quiero que lo piensen bien, porque a veces se genera la duda, ¿ya? Yo sé que de repente el instrumento puede ser medio extraño, pero espero que les quede claro. Bueno, ahora que ya medimos tensión, ¿cierto? Bueno, podríamos hacer una medición más para que ustedes vean. Miren, vamos a sacar de acá el positivo. Se nos fue a 0 porque obviamente está abierto el circuito. Voy a medir la tensión de acá. Antes de eso quiero que ustedes piensen, ¿cómo debería ser la tensión que voy a medir ahora? ¿Mayor o menor que la que medí recién? Piénsenlo bien. Pueden parar el video si quieren. No, en realidad, ¿cierto? Si medimos, debería ser un valor menor, ¿cierto? Claramente es menor. Fíjense que ahí nos da, ¿cuántos? Voy a mirar un poco más de 3, 3,2 diría yo. ¿Sí? Tiene sentido porque si estamos viendo solamente una parte de la tensión. Recuerden que la tensión total estaría acá, que serían esos 5 volts. Ahí ustedes lo pueden calcular y comprobar después eventualmente. Eso lo vamos a hacer en la siguiente experiencia, ¿ya? Pero me interesa que se note la idea de que finalmente para medir tensión nosotros seleccionamos esta escala, fijamos, ¿cierto? En realidad, o nos fijamos en la escala en particular que tengo que mirar en el instrumento, y algo muy importante que no lo mencioné previamente, pero es importante, que estamos viendo en paralelo. Para medir tensión yo tengo que comparar la tensión que tengo, por ejemplo, en este nodo respecto a este, en ese nodo respecto a ese. Eso es importante. ¿Por qué lo menciono? Porque ahora que vamos a medir corriente, va a haber una leve diferencia. Ya voy a desconectar el instrumento, obviamente se fue a 0 porque no estamos midiendo nada en el circuito. Voy a por mientras apagar y voy a dejar el instrumento por acá. Ya, vamos a sacar de pantalla ahora sí. Ahí sí. Entonces, voy a apagar la fuente de momento. Ahora quiero medir corriente. Algo muy importante al medir corriente es que debo medir en serie. ¿Qué implica eso? Implica que el circuito debe ser interrumpido y la corriente eléctrica debe pasar a través del instrumento. Solo así él va a poder ser capaz de censarla. ¿Ya? Vamos a ver ahora de forma bien práctica cómo nosotros vamos a hacer esa medición. ¿Ya? Yo les voy a dejar acá una imagen donde ustedes van a poder ver cómo el circuito se abre, luego se va a interponer, o sea, en realidad conectar justo en medio el multímetro, que estaría configurado como amperímetro, y vamos a ver cómo la corriente circula a través de dicho instrumento y finalmente es medida, ¿ya? Ahora que tenemos eso claro, vamos a realizar exactamente lo mismo. Yo voy a realizar de momento una medición, miren. Voy a abrir el circuito acá. Fíjense que ahora, si es que yo, por ejemplo, encendiera la fuente, ¿qué pasaría? Yo voy y la enciendo, la voy a encender, y no debería haber nada de tensión ni corriente circulando acá. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto, ¿cierto? No hay un camino, un circuito cerrado para la circulación. Se interrumpe acá. Luego, voy a apagar, ¿cierto? Porque cada vez que queramos hacer modificaciones, yo debería estar, en este caso, ajustando cada vez que yo haga modificaciones, debería, en este caso, apagar la fuente, ya, por un tema de seguridad. Voy a tomar los cables de mi instrumento. Lo vamos a mostrar acá. Probablemente la corriente que nos dé va a ser súper baja porque tenemos valores un poco grandes, ¿ya? Pero vamos a ver si somos capaces de medirla, si no vamos a ajustar los resistores. Fíjense la conexión que acabo de hacer. Lo voy a mostrar acá para que se vea. Junté los positivos de la fuente y del multímetro. Acá está el cable de la fuente, lo voy a dejar por allá para que quede ordenado. Bueno, ni tan ordenado, pero ¿se entiende? Después se va a venir al instrumento, que lo voy a poner para acá, ¿ya? De momento lo voy a poner ahí para que lo podamos ver de forma más clara. Ahí, ya, está unido. ¿Ya? Me disculpan por el desorden de los cables, pero ahí lo tenemos.
Voy a desconectar ahora por mientras el negativo para pasarlo por acá. Bueno, sin que se caiga. Ahí. Ya. Ahí tenemos entonces el positivo de la fuente unido al positivo del instrumento configurado como amperímetro. Todavía el circuito está abierto, ¿cierto? Porque fíjense que se interrumpe ahí. Queda acá, ¿cierto? Justo acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar el negativo del amperímetro, en este caso el multímetro configurado como amperímetro, y lo voy a conectar al circuito. Acá. ¿Para qué? Se podrán preguntar ustedes. Para poder cerrar el circuito y que finalmente pueda circular la corriente por el instrumento. Vamos a chequearlo ya. Positivo de la fuente. Vamos a ir acá. Ordenadamente, dentro de lo posible. Positivo del amperímetro, ¿cierto? Vamos a dejar por acá el cable. Después, la corriente va a circular a nuestro multímetro. Va a hacer medida, ¿cierto? Va a salir por él. Fíjense que sale por él. Se viene por este cable y va a entrar al circuito. Entra al circuito, lo circula, ¿cierto? Y se va a devolver a la fuente. ¿Se dan cuenta que hay un circuito cerrado? Y ahora efectivamente vamos a ser capaces de medir la corriente con el instrumento. ¿Ya? Si no se entiende bien, pues detengan el video, lo repiten y pueden revisarlo con detalle, porque en realidad es efectivamente eso, ¿ya? Sale de la fuente, se viene al multímetro, pasa por el multímetro, es medida obviamente, después sale del multímetro, entra al circuito, da la vuelta, ¿cierto? Y vuelve a la fuente, circuito cerrado. ¿Ya? Con eso claro, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ajustar la escala, ¿ya? Yo supongo que es un valor relativamente pequeño de corriente, ¿ya? Vamos a ver. La corriente la medimos acá, ¿cierto? Corriente continua. Y yo voy a ajustar de momento en 2,5 mili. No lo he calculado, así que puede que sea un valor muy pequeño, ¿ya? Si es así, lo ajustamos. 2,5 miliamperes. O sea, ese es el máximo que yo voy a medir y lo ubicaría acá. Quiere decir eso que si midieran, por ejemplo, 2,5 miliamperes, estarían ahí. Acá habrían 2 miliamperes. Fíjense porque dice 200, ¿cierto? Acá habrían 1,5 miliamperes, 1 miliamper, 0,5 miliamperes. ¿Sí? O 500 micros, si lo quisiéramos ver así. Vamos a encender la fuente, vamos a ver qué nos da. Y nos da un valor relativamente pequeño, pero saben que no es tan pequeño como yo pensaba. ¿Ya? Es un valor pequeño. No son, recuerden, 2,5, ni 2 miliamperes, ni 1,5 miliamperes, ni 1. De hecho, son menos de 0,5 miliamperes. Yo diría que son, voy a tratar de medirlo, 2,5, 2,50. Yo diría que son como unos 0,4. ¿Sí? Yo me atrevería a decir que son como aproximadamente 0,4, ¿ya? De hecho, déjenme verificarlo bien. Son 1, 2, 3, 4. Ahí está la mitad. Sí, dejémoslo en unos 0,4, ¿ya? Obviamente, como el valor es pequeño y la escala que tengo no me permite ver más allá, voy a cometer un error al momento de medir, ¿ya? Eso es, de hecho, una de las desventajas del instrumento analógico. Obviamente tiene muchas ventajas, como podría ser, por ejemplo, si yo tengo este instrumento conectado a un dispositivo que está funcionando en línea, supongamos un motor, lo que sea, y yo estoy verificando, simplemente moviéndome por, supongamos, una planta o una industria, lo que sea, yo puedo ver rápidamente si es que una corriente tiene un pic o ocurre algo así, ¿ya? Esa es una de las ventajas que tiene. Y eso sería entonces la medición de corriente que nosotros podríamos realizar, ¿ya? En las siguientes sesiones vamos a hacer otras mediciones donde vamos a ver diferentes valores y seguir practicando este mismo tipo de medición. Ahora vamos a revisar cómo podemos medir voltaje con el multímetro digital. ¿Ya? Al principio uno podría pensar que medir con el multímetro digital es más sencillo, puesto que no vamos a tener el error con la aguja. Y en realidad eso es verdad, es mucho más sencillo, al menos en ese sentido, medir con el multímetro digital. Entonces vamos a utilizar el mismo circuito que habíamos utilizado en las mediciones anteriores, que es nuestro circuito con 3 resistencias en serie. Entonces le conectamos la fuente, ya acá va el positivo y acá está el negativo. ¿Okay? Entonces la corriente va a ir por ahí, va a circular por el circuito y va a volver hacia la fuente. Entonces encendimos la fuente. Y para poder medir el voltaje tenemos que conectar primero al multímetro los cables banana. Entonces nos fijamos que el negro tiene que ser el negativo y tiene que ir en el agujero donde dice COM. Mientras que tenemos que buscar en cuál de estos tres está para medir voltaje. En este caso, en el agujero que está inmediatamente a la izquierda de COM,
podemos ver el símbolo de la V que representa el voltaje. Por lo tanto, ahí conectamos. Entonces, lo que tenemos que hacer después es identificar dónde está la escala de voltaje, ¿ya? Y podemos ver que aquí aparece una V, pero aparece con un signo recto y además aparece con una especie de sinusoide. En la mayoría de los multímetros digitales, ambas escalas están separadas. Tenemos una escala para lo que es el voltaje alterno y tenemos otra escala para el voltaje continuo. En este en particular, nosotros podemos hacer cambio entre una escala y otra con este botón. Ahí estamos en el voltaje alterno y ahí estamos en el voltaje continuo. Por lo tanto, es importante que ustedes, al usar un multímetro digital, primero miren el instrumento, ¿ya? Posteriormente vamos a hacer algunas mediciones en donde van a estar separados. Entonces, nosotros lo que hacemos, tal como lo hicimos con el multímetro análogo, es conectar el positivo del multímetro acá y el positivo el negativo del multímetro al otro lado. Y nosotros deberíamos obtener una medición que debería estar, si es que no en los 5 volts, cercana a los 5 volts. Y aquí podemos ver que obtenemos un poquito más de 5 volts, en este caso 5,15. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros podemos medir voltaje utilizando un multímetro digital. Ahora vamos a hacer otra medición. Vamos a mantener acá, que es el negativo, pero vamos a medir en este punto que está acá, que es en esta resistencia. Y nosotros ahí deberíamos, tal como en el caso anterior, obtener un voltaje menor a 5. Nosotros lo conectamos y nos damos cuenta que obtenemos un voltaje de 3,57, que efectivamente es menor a 5. Entonces, de esa forma, nosotros, utilizando un multímetro digital, podemos realizar mediciones de voltaje, recordando en todo momento que nosotros, para realizar mediciones de voltaje, debemos conectar nuestro instrumento en paralelo a los puntos en donde nosotros queremos medir o en paralelo a la resistencia. Bueno, ya vimos la medición de voltaje con el multímetro digital y ahora vamos a ver cómo podemos medir la corriente con el multímetro digital. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para medir la corriente es nuevamente fijarnos en los agujeros del multímetro digital. Mantenemos la tierra o el negativo, que siempre debe mantenerse, pero fíjense, y esto es muy importante, que ahora tenemos que cambiar en dónde vamos a conectar el positivo. Originalmente, para medir el voltaje lo conectábamos acá, que es donde está el signo de la V, que es de voltaje, pero ahora debemos conectarlo acá, porque acá es donde nosotros vamos a medir, ya sea en microamperes o en miliamperes. Y si yo quisiera realizar una medición de una corriente que yo creo que es más grande, o sea, en la escala de 10 amperes, debería conectarlo acá. En este caso, como estamos trabajando con 5 volts y las resistencias son relativamente grandes, no es necesario que lo conectemos en esta escala, sino que con esta escala de miliamperes va a ser suficiente. Entonces lo conectamos ahí. Y ahora, tal como en el caso del multímetro análogo, el multímetro digital, para medir la corriente debemos conectarlo en serie. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es interrumpir el circuito. Entonces, apagamos nuestra fuente. Recuerden siempre apagar la fuente si van a hacer alguna modificación al circuito. Tomamos el positivo de la fuente porque vamos a interrumpir el circuito y lo conectamos al positivo del multímetro digital. Entonces tenemos el positivo de la fuente, que está por acá. Acá tenemos el positivo del multímetro. La corriente va a pasar por el multímetro y va a llegar acá al circuito. Entonces ahí lo tenemos cerrado, ¿ok? Pero nos falta un paso muy importante que tampoco pueden olvidar, que es que debemos también cambiar la escala, ¿ok? Entonces ahora nosotros vamos a decir, ya esta medición en realidad vimos anteriormente que no era muy grande, vamos a dejar una escala de 200 miliamperes, ¿ok? Entonces ya tenemos conectado nuestro multímetro. Vemos acá que el positivo junto con el positivo está pasando por el multímetro digital y el circuito sigue cerrado, ¿ok? Además, estamos bien ubicados en donde debemos conectar el positivo porque estamos en los miliamperes y tenemos la escala correcta. Entonces, como ya tenemos todo eso correcto, encendemos nuestro circuito y encendemos nuestro multímetro, ¿ya? Y nos dice que nos está dando una corriente de 0,3 miliamperes, lo cual es una corriente bastante pequeña. Podríamos ajustarla un poco si disminuimos la escala y ahí podemos obtener una medición más apropiada que nos dice que la corriente que está circulando por el circuito es de 0,337 miliamperes.